mercados. Y ahora ya sí, además podemos abordar todas estas claves con Luis Benguerel, gestor independiente, que nos acompaña en estos momentos. Luis, muchísimas gracias, buenas tardes y disculpa las molestias que hemos ido encadenando un directo tras otro y vamos con un poquito de retraso respecto a la hora pautada, pero muchas gracias por acompañarnos. Luis, en medio del contexto actual que estamos viviendo, no sé por dónde atajarlo, porque estamos viendo todavía la inflación como una de las grandes preocupaciones. Es más, hemos conocido en esta última hora cuáles son las perspectivas de inflación a 1 año, a 3 años y a 5 años que maneja la Reserva Federal de Nueva York, y seguimos viendo cómo va incrementándose esa previsión de en qué punto se podría encontrar la inflación pues, en ese periodo de tiempo. Por supuesto, también seguimos con el conflicto bélico. Ahora parece que se están produciendo algunas conversaciones de paz. Veremos hasta qué punto llegan a buen puerto, pero seguimos afrontando los mismos escollos de los últimos meses, con la crisis energética también en el punto de vista, aunque parece que por el momento nos da una tregua la elevada temperatura, inusual elevada temperatura que estamos viviendo. Veremos de todas formas también cómo se encauza todo esto. ¿Cuáles son ahora mismo los principales frentes que estás vigilando en los mercados? Bueno, como bien comentas, seguimos en el caso de la inflación, seguimos con una inflación alta. Es cierto que la FED ha actuado y ha actuado de forma contundente y rápida, y yo creo que se verá reflejado más pronto también de lo que nos esperamos, porque recuerdo que hace un año, cuando estábamos hablando de inflación, la gran mayoría lo ignoraban. Entonces normalmente el mercado, estas cosas se adelantan y van por delante, y supongo que también veremos el giro mucho antes. En cuanto a la renta variable, en Europa, sorprendentemente, hace cerca de 8 o 10 días se dio un giro muy importante cuando parecía que iba a caer en picado, y ya ha entrado bastante dinero. Parece que es interesante, y el ejemplo lo tenemos que pues el buen comportamiento, que dentro de lo que es un año complicado, pues tenemos el IBEX en menos un 6%, o en el caso del DAX en menos un 10%, o el CAC menos un 7%, por lo tanto se están comportando relativamente bien, y aún nos queda, pongamos un mes, porque al final el 16 de diciembre, si no recuerdo mal, es el vencimiento de futuros, y sí, el 16 de diciembre, y a partir de esa semana, el 19, ya podemos contar que ya estaremos en plena campaña de Navidad. Como él te dice, el volumen ya se parará, pero es cuando podemos ver el retoque final de mercado, el rally de Navidad, y bueno, por lo tanto, dentro de lo complicado que está el mercado, pues parece que en Europa está entrando más dinero. Como bien comentabas tú, este rato ha saltado la noticia por el New York Times de que Amazon iba a despedir a 10.000 empleados, que es una cantidad pequeña dentro de lo que es el gran grupo, y de momento el valor se lo estaba tomando en calma, y que el Nasdaq sea el índice un pelín más flojo en lo que va de año. Solo hay que tener presente que desde la crisis del COVID, hace un par de años, el índice dobló el precio. Por lo tanto, correcciones como las que estamos viendo este año son pequeñas en cuanto al rally que llevaba, ya no decimos de los últimos 8 o 10 años, sino solo de los últimos 2 años. Muy importante esto, Luis. Sí que me gustaría aprovechar para preguntarte por el panorama de las grandes tecnológicas, que ya se veía bastante ensombrecido después de que rindieran sus cuentas trimestrales. Indicabas, ¿no? Sí que es cierto que si lo ponemos pues realmente en perspectiva, este recorte de plantilla de Amazon pues supone en torno al 1% de su fuerza laboral. Entonces tampoco estamos hablando de un porcentaje de gran magnitud, pero bueno, hay que trasladarlo al contexto que está viviendo la gigante del e-commerce. Al final, 10.000 despidos son 10.000 despidos. Otra cosa es que, cogiendo las cifras de Amazon, eso nos pueda parecer poco, pero realmente estamos hablando de 10.000 personas que se van a la calle, y en este caso también además sería el mayor recorte de plantilla que hace Amazon en toda la historia del gigante del e-commerce. ¿Cuáles están siendo tus sensaciones respecto al panorama que están viviendo y que dibujan estas grandes tecnológicas que tradicionalmente las estábamos englobando bajo el concepto, bajo las siglas de FANG? Yo creo que están aprovechando la situación. Lo hemos visto, los que llevamos años en el mercado, lo ves, cuando estamos en un momento de crisis o en un momento de situación complicada, solo que una entidad, si quieres hablamos de bancos, hablemos de eléctricas, saque malos resultados, es cuando todos en cadena empiezan a sacar malos resultados, aprovechando de sacar lo que tenían un poco escondido. Entonces, en esta situación yo creo que, a partir de lo que vimos en su momento en Twitter, están todas aprovechando la situación para recortar. Recordemos que hace
unas semanas, pocas, fue cuando las grandes entidades y las grandes multinacionales empezaron en Estados Unidos a hablar de crisis de forma más abierta y de preocupación, y hemos visto el efecto FED, ¿no? que sí que tuvimos la subida de tipos, pero ya se ha descontado que no veremos una subida del 0,75, ya se habla de una subida próxima del 0,50 y ya se habla de más relajación, porque se empieza a hablar un poco también ya de la economía. Al final, la inflación no aparece de hoy para mañana y tampoco desaparece de hoy para mañana, ¿no? Pero estamos viendo que el petróleo está por debajo de 100 y lleva semanas manteniéndose por debajo de 100, tanto el Brent como el crudo, y en Estados Unidos eso pues le está favoreciendo, y al final son ellos quienes tienen el poder para bajar las materias primas que se cotizan en dólares, ¿no? Y por lo tanto yo creo que están aprovechando la situación, como hemos visto en otras situaciones, que en el momento en que salta una alarma por malos resultados, o en este caso para despedir a personas, una detrás de otra aprovechan la situación y, oye, mira, si tiene que venir, yo creo que en Estados Unidos la posible crisis será corta y rápida, será una salida nube en su caso, si llegamos a verla, y entonces es aprovechar el momentum para coger y reduzcamos un poco el personal, y después al final hay que tener presente que ellos no tienen problema después en volver a coger de nuevo personal, es mucho más ágil que no en Europa. Luis, antes estabas hablando del rally de Navidad. ¿Vamos a tener definitivamente rally de Navidad este año? Porque hay muchas voces discrepantes al respecto. No lo sé. Yo creo que se va a aventurarse, pero al final el rally de Navidad son unos 4 o 5 días. Es importante lo que te decía, ver el movimiento que se ha girado, sobre todo en Europa, los últimos 10 días, cuando tuvimos hace un par de semanas, un movimiento que parecía que era de giro y se ha vuelto a girar. Entonces, yo creo que podría acompañar. Si miramos el Dow, lo que va de año no cae tanto, cae un 8, por lo tanto lo podrían intentar mejorar mucho, ¿no? La posibilidad estamos aún lejos, y lo importante también, si queremos destacar, es en cuanto a eurodólar, que se ha girado el euro, el canal bajista que venía dibujando el último año y pico, lo ha roto, y por lo tanto pues también podríamos ver una mejora en cuanto al euro, cosa que también implicaría una mejora en cuanto a lo que estamos viendo en la entrada de dinero en Europa. Es pronto, pero aunque ha sido un año muy complicado, los índices no están tan tocados como para intentar retoquear de aquí a final de año. Cuando hemos estado en años de grandes caídas de 25, 30, 40, lo daban ya todo por perdido, pero estamos hablando que de los grandes índices el peor que está es el Nasdaq con un 28, pero el S&P se mueve con un 16, y en Europa el que peor se está sería el FTSE italiano, que se mueve con un 14 de caída, o sea, que no, perdona, es el suizo el que se mueve con un 14 de caída. Por lo tanto, no estamos hablando de que no se pueda retocar, o que no lo vayan a intentar, al menos, ¿no? Lo que está claro es que nosotros no tenemos la bola de cristal, así que resulta muy difícil poder hacer este tipo de previsiones, aunque fueran a un día vista, o a unas horas vistas. Es que al final esto es muy difícil. Luis, una última cuestión. Hoy estábamos observando y hemos citado también a lo largo del día bastante repetitivamente el último informe de Morgan Stanley, y una de las claves que ha lanzado la entidad es que apuesta fuertemente por los bonos en 2023. ¿Van a ser realmente el activo estrella? ¿Lo ves de esa forma? Bueno, no sé si será o no el activo estrella, pero al final un poco lo que estábamos comentando, a partir de que hemos tenido, y creo que este año los fondos de renta fija pues, hemos visto grandes destrotas al ver las subidas de tipos tan rápidas. Cuando los tipos de interés se relajen, pues claro, será el momento oportuno, o ya puede empezar a ser un momento oportuno e interesante para entrar a medio y largo plazo. Y el ejemplo está, pues bueno, que tenemos un bono 10 años americano en torno al 3,8, un español en el 3,20, un alemán, que quiero recordar que el boom llegó a estar negativo con un 2 y pico. Por lo tanto, son rendimientos interesantes. Entonces, si al final los bancos centrales dejan de subir tipos, pues será una manera de volver a sacarle dinero a la renta fija, porque hay que recordar que si el rendimiento sube, el precio cae, y al revés, ¿no? Entonces, si el rendimiento empieza a gotear y a caer porque creen que se ha estabilizado las subidas de tipos,
los precios subirán y eso se verá reflejado en los fondos de renta fija de cara al año que viene. Al final es una apuesta que creen que es un poco combinado con lo que decíamos. Ellos empezaron ya a apostar, los grandes bancos, hablando de una posible crisis para que el Banco Central, la FED en este caso, se relajara un poco. Entonces es una apuesta de decir, bueno, si ellos se van a relajar, será un momento oportuno para entrar en renta fija. Pues nosotros nos quedamos con estas claves. Muchísimas gracias, como siempre, Luis Benguerel, gestor independiente. Un placer. Y mientras tanto, nosotros tenemos que quedarnos con la última hora